Objetivo de la práctica: reconocer los componentes del equipo llamado laboratorio electrónico y realizar la comprobación de las tablas de verdad de las compuertas NOT, AND, SHOR, NAND, OR al ingresar sus señales de entrada, además de observar el voltaje que registra cuando se activa y desactiva la compuerta. Material utilizado: cables para conexión, laboratorio digital, multímetro, compuertas lógicas. Desarrollo de la práctica. En el desarrollo de la presente práctica se realizó la comprobación de la tabla de verdad de las principales funciones lógicas utilizando dos laboratorios o bancos de trabajo de electrónica. Para el primer laboratorio, inicialmente se leyó el manual correspondiente a este mismo para entender mejor el funcionamiento y forma conexión de este banco de trabajo. Se realizó la comprobación de la tabla de verdad para cada una de las funciones lógicas, realizando el circuito correspondiente. Mediante el interruptor se introdujeron los ceros y unos en la entrada y se midió la tensión en la salida. Comprobación de la tabla de verdad de la función NOR. Esta función lógica se utilizó el integrado 74LS04. Comprobación de la tabla de verdad de la función AND. Para esta función lógica se utilizó el integrado 74LS08. Comprobación de la tabla de verdad de la función OR. Para esta función lógica se utilizó el integrado 74LS32. Comprobación de la tabla de verdad de la función NAND. Para esta función lógica se utilizó el integrado 74LS01. Comprobación de la tabla de verdad de la función NOR. Para esta función se utilizó el integrado 74LS02. Comprobación de la tabla de verdad de la función SHOR. Para esta función lógica se utilizó el integrado 74LS86. Asimismo, se utilizó el segundo laboratorio para realizar la siguiente parte de la práctica. Después de haber leído el manual, al igual que en la sección anterior, se realizó la comprobación de la tabla de verdad para cada una de las funciones lógicas, realizando el circuito y midiendo la tensión en la salida. Función lógica NOT. Función lógica AND. Función lógica OR. Función lógica NAND. Función lógica NOR. Función lógica SHOR. Conclusiones de la práctica. Las funciones lógicas constituyen una parte importante de la electrónica, ya que mediante ellas es posible controlar la señal de salida dependiendo de la señal de entrada. Básicamente existen tres funciones principales: la NOT, la AND y la OR. Las demás funciones se forman a partir de la combinación de estas. La función NOT o inversora, tal como su nombre lo indica, invierte la señal de entrada en la salida. Es decir, si en la entrada tengo un 1, en la salida obtendré un 0. La función AND es la función multiplicadora, y en términos simples, para obtener un 1 en la salida, debo tener solamente unos en todas las entradas. La función OR es la función sumadora, y en la salida se obtiene 1 siempre que en una o todas las entradas estén activadas. La función NAND es la combinación de la función NOT con la AND, y la salida está activada siempre que en todas las entradas tenga un 0. La NOR es la inversa de la OR, y es la combinación de esta con la función NOT. La función SHOR, también llamada función especial, resulta de la combinación de la función AND y la función OR, y la salida únicamente se activa
cuando en una de las entradas tengo un 1. Al término de la práctica se cumplieron todos los objetivos planteados inicialmente.